Pues muy buenos días, hermanos. Me están sudando las manos, no sé si es del calor que hace o de los nervios, seguramente será de lo segundo, pero también con el gozo de poder compartir algo de la palabra del Señor, después de recordar lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y también por la alabanza que hemos podido elevar en esta mañana a la gloria de su nombre. Hemos cantado que Él es el único que puede salvar, así se encuentra en su palabra, y no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Así que en esta mañana quiero invitaros a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, y vamos a leer del versículo 19 al versículo 26. Mateo capítulo 27, versículo 19 al 26. Si lo tenéis ya preparado, pues vamos a leerlo y vamos a tratar de desgranarlo a lo largo de esta predicación y de poder extraer el mensaje principal que el Señor tiene preparado en este texto. Dice Mateo capítulo 27, versículo 19 hasta el 26, y estando él sentado en el tribunal, estaba hablando de Poncio Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este es el texto que vamos a tratar de comentar en esta mañana, y en el contexto inmediatamente anterior del mismo capítulo 27, tenemos los hechos de que Pilato interroga a Jesús. También ahí, en este capítulo de San Mateo, está la muerte de Judas y también Jesús, que fue entregado a Pilato. También le sigue que Pedro niega a Jesús y también que Jesús es llevado al concilio para ser arrestado. Bien, a lo largo de la historia hemos conocido, seguramente, hay y habrá infinidad, por no decir multitud, de juicios a los cuales se ha juzgado a una persona y se ha juzgado y se ha sentenciado culpable, siendo justo, no habiendo cometido, digamos, el delito por el cual se acusaba, ¿no? Esto lo vemos mucho, lo hemos visto. Quizá no es raro verlo en la televisión, especialmente pues, en Estados Unidos, a personas especialmente pobres o de cierta raza, ¿no?, que han sido juzgados y que a lo largo del tiempo, después de haber pasado infinidad de años en la cárcel, porque habían sido juzgados a sentencia, a la perpetua, que le llaman, ¿no?, a sentencia de cárcel, pues luego se ha demostrado pues, que no habían cometido ese delito, ¿no? Quizá el caso más llamativo que nos encontramos aquí en España, no voy a dar nombres, pero fue el caso de una mujer que
se le acusó de haber cometido un crimen que ella pues, no lo había cometido. Ella era era amiga de la familia de esta chica que había sido asesinada y que sufrió un juicio mediático por el cual bueno, pues la sociedad la condenó, incluso el juez. Luego se hizo un reportaje, que no hace mucho que lo echaron, yo lo estuve viendo, que el juez no se sabe si por esta presión, pero no había pruebas contundentes sobre ella. El caso es que fue sentenciada como culpable de este juicio, de este crimen que ella no había cometido, ¿no? Yo recuerdo incluso que la gente, cuando la sacaban de la cárcel para meterla al coche y todo esto, la gente gritaba: asesina, no sé qué, muérete en la cárcel, en fin, una serie de cosas. La gente pues realmente estaba en contra, evidentemente, pero la había culpado ya sin realmente. Luego, a lo largo del tiempo, y quizá de manera indirecta, ¿no?, resultó que a través de lo que se llama la policía científica, ¿no?, y todos los avances que hay, pues hubo a través de una colilla, ¿no?, de un cigarro, se pudo ver que el asesino no era ella, sino que el asesino era otra persona que había ya asesinado a más personas y que se encontraron su prueba de ADN. No quiero comparar, evidentemente, todo esto. La gran diferencia que hay entre el relato que hemos leído, la muerte de Cristo, las dos grandes diferencias que hay es que, aunque a ellos se les juzgó injustamente, pero lo que sí que es cierto es que todos hemos pecado de una manera o de otra y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en el caso del Señor Jesucristo, Él es que era el único justo, y a quien se condenaba, a quien se juzgaba, era a la persona de Jesús. La segunda persona de la Trinidad, el que es Dios y que, según encontramos en su palabra, su naturaleza, su corazón es justo, o sea, no había ninguna injusticia en él. Así que aquel que un día juzgará al mundo, pues se dejó juzgar y condenar, aunque dice Isaías que nunca él hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo permitió una sentencia injusta. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías, que dice que como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Si vamos al relato, lo primero que vemos es que Pilatos estaba sentado en el tribunal y su mujer le envía un mensaje. El mensaje que le envía es: no tomes partido contra ese justo, porque hoy, dice ella, he sufrido mucho en sueños por su causa. Y es la providencia de Dios, según la cual Jesús debía morir por la salvación de su pueblo, que esta mujer sueña. No es revelado el contenido del sueño, pero sí que fue una experiencia, digamos, una mala experiencia para la mujer de Pilato. Así que lo que vio esta mujer en el sueño debió de ser algo alarmante, ¿no?, para enviarle un mensaje tan urgente a su marido. Ahora, ¿estaba dando buen consejo a su marido? Pues en un sentido sí, porque por medio de su mensaje estaba pidiendo a su marido que no condenara a Jesús, ¿no?, a quien le llama justo, pero también se puede considerar como una advertencia divina a el gobernador, que además de gobernador era el juez, que era Pilato. Aunque su consejo no era completamente bueno, ¿por qué no lo era? Porque estaba pidiendo a su marido que no tuviera nada que ver con Jesús, y esto es lo que él mismo, Pilato mismo, estaba intentando: no tener nada que ver con Cristo, es decir, eludir la responsabilidad que le correspondía como juez. Así que debería haber sido valiente y haber declarado a Jesús no culpable
lo que en realidad hizo en repetidas ocasiones cuando fue presentado delante de él. Con todo y con ello, en toda la historia de la pasión de Cristo, nadie, absolutamente nadie, intercede por Cristo sino una mujer. Y es la esposa del gobernador, de este gobernador pagano, que era Poncio Pilato. Ni sus discípulos, ni Pedro, que le negaba, incluso las mujeres que le amaban, se mantenían a distancia. La mujer de Pilato intercedía por él, aunque, como hemos visto, lo que dijo fue: no tengas nada que ver con ese hombre justo. Literalmente significa que no haya nada entre tú y el justo, que era Cristo Jesús, lo que equivale a no le hagas nada de lo que te arrepientas en lo sucesivo. Y dijo que había sufrido mucho en sueños por su causa, por lo que sabemos, el uso de los sueños por parte de Dios, en otros casos es para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. La mujer de Pilato es el ejemplo perfecto del creyente que, entre comillas, lo es por lo que pueda pasar. Ella no era enemiga del Mesías, muchos no lo son, pero era una mujer miedosa y supersticiosa. Y así también hay muchas personas que viven en nuestros días y a lo largo de la historia, que van alguna vez a algún servicio religioso por si acaso hay alguien allí arriba, y va pasando la vida y no toman ningún tipo de decisión, ningún tipo de compromiso con Cristo. Incluso puede ser que muchos llevan algún tiempo o mucho tiempo en la Iglesia, pero que no se deciden por Cristo. Están en la Iglesia o alguna vez acuden por si acaso. Si este es tu caso, pues tienes que decidir estar por Cristo. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana hemos decidido ya por Cristo, pero si ese es tu caso, que no has decidido aún estar por Cristo, tienes que decidir estar por Él. Jesús fue a la cruz por la esposa de Pilato y también lo fue por ti y por cada uno de nosotros. Así que tu decisión debe ser dejar el miedo, dejar la superstición y seguir al Señor, pase lo que pase. Dice el versículo 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Podéis imaginar por un momento los miembros del Sanedrín, dando la cara por Barrabás, un ladrón, un asesino, persuadiendo al pueblo para entregar a Jesús? Los líderes religiosos de la época, ¿verdad? Algo parecido también ocurrió a Jeremías. En Jeremías capítulo 26, versículo 8, para aquellos que lo estéis apuntando, que dice, y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que el Señor le había mandado que hablara a todo el pueblo, dice, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo, dice, le echaron mano y le dijeron: sin duda, morirás. Y eso que les traía un mensaje de parte de Dios. Y en Hechos 3, versículo 14, estaba Pedro y Juan ante el concilio y les tuvo que recordar lo que hicieron con Cristo. Y dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo para pedir a cambio la libertad de un asesino y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Así que Pilato tenía la esperanza de que su estrategia de soltar a Barrabás iba a funcionar y pudiera soltar a Cristo. El mensaje de su esposa era, digamos, una advertencia, y los judíos estaban tan empeñados en la muerte de Cristo que Pilato pensó que sería peligroso para él el negarse. Pero dice que los principales sacerdotes y los ancianos,
empezaron a persuadir a la multitud. Utilizaron sus poderes de persuasión para que el pueblo exigiera la liberación de Barrabás y preparara la muerte de Jesús. Pero Pilato era juez y estaba obligado a proteger a Jesús. Ahora, por la palabra sabemos que Cristo no murió por ningún delito que hubiese cometido. Hasta la mujer de Pilato le dice: no tomes partido contra ese justo. Sabemos que nadie puede llevar el pecado de los demás excepto aquel que no tenía ningún pecado propio por el cual responder. Así que la pregunta, llegados a este punto, es: ¿a quién eliges tú? ¿A Cristo o a Barrabás? La mayoría de nosotros hemos elegido a Cristo, pero puede ser que haya alguien que todavía no ha tomado ninguna decisión, porque nosotros también estamos en esa época, ¿verdad?, entre la multitud, y también nosotros somos persuadidos por muchas cosas, ¿no?, por el dios del dinero, por la envidia, por la lujuria, por la pereza, por la ira y todo lo que pueda representar Barrabás, ¿no? Así que solo Cristo es nuestro sustituto. La sangre, como hemos visto, de Cristo, que ahora está por nosotros para bien y para limpiarnos. Versículo 21 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Dice que respondiendo el gobernador les dijo, era la segunda vez que lo hacía, dándoles un tiempo para considerar qué hacer. Pero vemos cómo los principales sacerdotes y los ancianos y aún pues provocaban al pueblo para favorecer a Barrabás e ir contra el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál de los dos queréis que os suelte? Porque estos dos fueron propuestos. Uno de ellos debía de ser liberado y estaba en la decisión de la gente el elegir. ¿Qué dijeron? Dijeron Barrabás. De modo que Cristo no solamente fue contado contra o entre los transgresores y contado entre ellos, sino que fue considerado peor que los peores de ellos. En cambio, un sedicioso, el delito de sedición significa levantamiento contra la autoridad y el orden público. Un ladrón y un homicida fue preferido antes que Cristo. Hechos 3, versículo 14 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales, dice Pedro, nosotros somos testigos. Así que en este versículo aparece la figura de Barrabás. Barrabás es una persona que está más, o es la persona que estaba más cerca de la cruz. Al menos eso pensaba Pilato. Por lo tanto, ni Pilato y mucho menos Barrabás esperaba lo que iba a suceder. El que estaba condenado de repente ve que ocurre un milagro completamente inesperado. Es decir, tenían a un preso famoso llamado Barrabás, había sido juzgado por asesinato y por lo tanto esa cruz le pertenecía, porque era culpable de todos los delitos que había cometido. Estaba esperando el momento en el que le obligasen a cargar la cruz por la vía dolorosa rumbo al monte de la Calavera. Sabía que no había salvación posible. Sin embargo, ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. Cuando Pilato respondió: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?, comparando a Jesús con Barrabás, es como que parecía claro que ellos iban a pedir la liberación de Cristo, pero la gran sorpresa fue que pidieron a Barrabás.
Es como si los crímenes de Barrabás fueran menores que los de Jesús y por lo tanto merecía morir o menos morir que Jesús, ¿verdad? Así que Barrabás es un poco como todos nosotros en un sentido general. Él fue acusado de sedición, de rebeldía, de asesinato, y nosotros somos igualmente culpables delante de Dios. Aunque Barrabás era un homicida, toda la humanidad, en sentido general, ¿no?, también gritó para que el Hijo de Dios muriese en la cruz del Calvario. Y en sentido general todos nos rebelamos contra el Creador porque no quisimos que el Señor Jesús gobernara nuestras vidas. Barrabás miró al Señor casi de una manera incrédula. ¿Quién era ese que estaba dispuesto a morir en su lugar? Pero Cristo no solo ocupó el lugar de Barrabás, también pagó el precio por nuestra rebeldía y llevó voluntariamente nuestras culpas. Así que Jesús fue a la cruz en lugar de Barrabás. Versículo 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Es decir, ya que exigís la liberación de Barrabás, ¿qué voy a hacer con el otro prisionero? Y más ahora que la voz popular no estaba con él, la multitud fanática agolpándose alrededor de las puertas del pretorio, clamando por la sangre de Cristo. ¿Cómo iba él en su cobardía a tomar alguna decisión de liberar a Cristo? ¿Cómo me desharé de él? Añade Pilato que se llama el Cristo, según Marcos, a quien llamáis el Rey de los Judíos, en desprecio del título mismo, que se llama así el Cristo, sea crucificado, es decir, que cumpla el castigo al que Roma condena a sus criminales. Pero esta es la muerte que ya Cristo había anunciado para sí mismo. Leímos en el mismo capítulo 20 de este mismo Evangelio de Mateo, el versículo 19 dice: y lo entregarán, lo está hablando Jesús mismo, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Son palabras, como digo, del mismo Señor Jesucristo. Así que el castigo más doloroso, más bárbaro que jamás se haya inventado por la crueldad del hombre fue el que sufrió nuestro Salvador. Este castigo de la cruz se daba, digamos, a lo peor de los hombres, ¿no?, como asesinos, etcétera, etcétera. Y así fue no solo una muerte dolorosa, sino tortuosa, de tortura, la considerada también como la más vergonzosa, como si fuera un maldito, y todo esto alentado, ¿no?, por los propios, que es lo más increíble, por los propios sacerdotes, por el sumo sacerdote, por los ancianos, los que tenían que velar por la fe del pueblo de Israel, estaban completamente ciegos. Y eso también, hermanos, es lo que ocurre, ¿verdad?, hoy en día, ¿no?, que la mayoría de la gente, o bien Cristo es un personaje crucificado que aparece allí por Semana Santa y que no ha resucitado, que no tiene vida, ¿no?, y que por lo tanto es ajeno también a la vida de tantos que parecen esforzarse por llegar a Dios y que están metidos en tradiciones, en rituales y en definitiva están ciegos. Su palabra dice que solo tienes que venir a Cristo, dejar los rituales, leer su palabra, donde se encuentra la verdad de Dios, y solo Cristo es el camino al Padre, como vemos en su palabra y como sabemos. Así que pídele, si no lo has hecho, que entre en tu vida y que Él cambie también tu corazón, porque es Cristo el único que tiene el poder para poder hacerlo. Versículo 23, y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Lucas, en el capítulo 23 y versículo 4, lo dice así: entonces Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro motivo
alguno de condena en este hombre. Eso dice la versión 2020, la versión Reina Valera del 60 dice, ningún delito hallo en este hombre. Y en Hechos, capítulo 13, versículo 28, es Pablo, hablando en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde dice, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Así que el mismo gobernador y juez del Señor, preguntando qué mal ha hecho, indicaba dos cosas. La primera, que estaba convencido de la inocencia de Cristo, de la inocencia del Señor, lo que añade incluso más injusticia al juicio y a la sentencia. Y la segunda ponía de manifiesto que el gobernador era una persona cobarde, que no tuvo valor de resistir el grito de la multitud y de los sacerdotes. En Lucas 23, 22 dice, lo castigaré, dijo Pilato, es decir, lo azotaré y lo dejaré ir. Por lo tanto, mostraba su debilidad y a la vez estimulaba así a la multitud a pedir más su muerte. No tenía ningún control sobre la gente, dice, pero ellos gritaban aún más. Esa indecisión provocó aún más el clamor de ellos. Lo cierto es que Pilato no tenía ninguna prueba de que fuera un criminal, Cristo Jesús. Cristo vino al mundo sin pecado, no conoció pecado, ni pudo ser hallado pecado en él, ni por Satanás, ni por sus acusadores, ni por su juez Pilato, ¿verdad? No es nuestro caso, ¿verdad? Nosotros ya nacemos con pecado, nuestra inclinación natural es a dar la espalda a Dios, entonces necesitas acercarte a Cristo para llegar al Padre. Apropiarte de la justicia del justo, la justificación por la fe. Cristo dijo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que Cristo murió por todos ellos y también murió por ti. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre del justo, de este justo, allá vosotros. Este acto de lavarse las manos simbolizaba el hecho de no querer saber nada, de mantenerse al margen. Con él apelaba también al sentimiento judío, ya que era una forma de afirmar la inocencia prescrita en la ley de Moisés. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 6, donde dice, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Primero, Pilato elige este ritual en parte para aliviar su conciencia, en parte para apaciguar el consejo de su mujer, en parte para apelar a los sentimientos de los sacerdotes, de los ancianos, del pueblo. Era también una forma de echarle la culpa a la gente, pero haciéndolo, digamos, de una manera leve, ¿no? Débilmente, como si fuera la gente la responsable de administrar justicia y no él. Pilato hizo esto, según la costumbre de los judíos, queriendo afirmarles la inocencia de Cristo, no solo con palabras, sino con hechos. Así, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el caso de un asesinato cometido por una mano desconocida, por alguien que no se sabía quién había sido, los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde se encontraba el cadáver debían lavarse y se lavaban las manos sobre una novilla sacrificada para expiar el crimen y decir, nuestras manos no han derramado esta sangre. Lo leemos en Deuteronomio 21, 6, donde dice, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. En alusión a esta ceremonia, el salmista, habiendo renunciado, digamos, a toda asociación con malvados, con injustos, con perversos, dice, me lavaré las manos en inocencia. Así que Pilato se lava las manos como si eso fuera, digamos, la solución de todo.
Y así también hay muchos que hoy en día no toman ninguna decisión por Cristo. Y muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué hay tantas, ¿no? y tantas personas? Pensemos, en Valdepeñas hay 30.000 personas y aquí estamos 100 personas aproximadamente, ¿no? Que no les importa lo que realmente es trascendental, la decisión más importante de su vida. ¿Por qué hay tan pocos que cogen la palabra de Dios para investigar la obra de Cristo? ¿O por qué pocos se arriesgan, digamos, a conocer la verdad? ¿No? ¿Por qué seguir manteniendo el no sé lo que hay en el más allá, ni me importa? Vivimos continuamente el día a día, tratamos de cubrir nuestra necesidad espiritual con las cosas, el trabajo, el no sé qué, el fútbol y tantas cosas de este mundo que se quedarán aquí y nadie piensa verdaderamente en lo trascendental, ¿no? Una de las cosas que más me impresionó cuando hicimos nuestro viaje a Marruecos en Semana Santa es la naturalidad con la que la gente habla de Dios. Es verdad que es una religión que necesita obras, como todas las religiones, necesitan obras para salvarse, necesitan una declaración de fe, una peregrinación, dar limosna, rezar 5 veces al día, en fin, hay una serie de rituales para alcanzar la salvación, pero eso me impresionó, ¿no? Que es que la gente habla con toda naturalidad. El guía que nos llevaba hablaba con toda naturalidad de Dios. Y en nuestra sociedad occidental, ¿no? Los raros son los que hablan de Dios. Y a veces, incluso, también me llama la atención que entre creyentes tenemos conversaciones de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, y no hablamos. Y no hablamos lo que deberíamos de hablar o lo que debería de ser nuestra conversación principal, que es hablar de Cristo, de su obra, de su salvación. Así que, así también, ¿no? Los Pilatos de turno que quieren lavarse las manos ante cualquier decisión espiritual, y es el grupo más numeroso hoy, ¿no? Pero también sabemos que el Señor murió por ellos. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre, fijaos qué sentencia más terrible, yo cuando lo leía dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fijaos qué sentencia, que es lo mismo que decir que si cometemos alguna ofensa al matarlo, que suframos nosotros y nuestra descendencia, nuestros hijos. Seremos responsables, viene a decir con ello. Su sangre sea sobre nosotros, es decir, que la culpa de darle muerte, si la hubiere, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, lo que viene a decir que consentiremos en cargar con el castigo. Los judíos no tenían ningún derecho a invocar esta venganza tan terrible contra sus hijos. Sabemos que desde Caín se dice que la voz de la sangre de tu hermano clama, y dice también la sangre de tu simiente. Pero el justo juicio de Dios, como bien sabemos, vino sobre este pueblo. Dice que los historiadores que en menos de 40 años su ciudad, su templo fueron derribados y destruidos. Más de 1 millón perecieron en el asedio, miles murieron de hambre, miles a espada. Y Josefo, historiador judío, que vivió en el año 37 hasta el año 100, dice que fue testigo de todo lo que pasó. Dice que tan grande fue el número de los que fueron crucificados, sufriendo el mismo castigo que el Señor, que se vieron obligados, dice Josefo, a dejar de hacerlo, por falta de lugar, por falta de espacio para poner las cruces. Fijaos qué terrible lo que sucedió por esta maldición, ¿verdad? Y yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Esta maldición ha permanecido. Posiblemente ninguna nación ha sufrido tanto y, sin embargo, sabemos que es una nación que se han conservado porque es también pueblo de Dios, pero sobre todo porque Cristo también murió por ellos. Ciertamente que muchos han conspirado y conspiran para destruirlos, pero
Cristo también murió por ellos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Era una expresión, no en el sentido de limpiarnos del pecado, poder que tiene la sangre de Cristo Jesús. Ellos querían que su sangre fuera sobre ellos, no para el perdón de los pecados, al contrario, si había algún pecado o culpa, pues querían que les fuera imputado. No era una expresión ni para su justificación delante de Dios, todo lo contrario, si había algún castigo de condenación o de muerte, ellos pidieron que fuera sobre sí mismos y sobre sus hijos, sobre su posteridad. Qué terrible, ¿no?, la ignorancia de estas gentes, ¿no?, la que cometieron con ellos, como lo es también hoy día si desprecias la sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo pecado. Ellos cometieron el acto tan terrible de crucificar a Cristo y es muy posible, ¿no?, muy posible que en un momento tú puedas cometer un acto cuya pena deberás pagar a lo largo de tu vida, sea una cosita pequeña o más grande, sea de la índole que sea, familiar o contra otras personas o contra amigos o contra compañeros. Recuerdo un amigo mío que cuando se casó, hace ya muchos años, y olvidó invitar a uno de sus amigos. Era un acto, no era muy grande, era pequeñito, y luego no lo olvidó invitar, sino que se fue a una ciudad, el caso es que no lo invitó, y luego él vino de nuevo y retomaron la conversación y le echó en cara, ¿no?, como algo tan terrible, ¿no?, para él. Y él me comentaba, dice, ese acto, dice, lo arrastraré el resto de mi vida, porque claro, ya no podía haber solución. Bueno, incluso muchos sabéis que cometen delitos que les lleva a la privación, cosas serias, ¿no?, que les lleva a la privación de la libertad. Pero hay un acto que te puede llevar a pagar incluso a lo largo de la eternidad. Y ese acto que te puede llevar a pagar a lo largo de la eternidad es rechazar a Cristo. Lo decimos siempre, ¿verdad? Ese es el Evangelio, rechazar a Cristo, despreciar su sangre derramada para el perdón de tus pecados. Aquí no predicamos, ¿no?, que vivas como quieras, que a lo largo de tu vida hayas gritado que su sangre sea contra ti y contra tus hijos, y que después de muerto pues rezamos, ¿no?, o intercedemos ante tal o cual intermediario para que te salve, ¿no? Porque no lo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios. Cristo dice que solo hay un camino entre Dios y los hombres. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sería bueno, ¿no?, que reflexionaras, si no has creído todavía en Cristo, en ello. Acepta a Cristo para que su sangre sirva no para condenación, sino para remisión de tus pecados. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Dice que soltó a Barrabás, al que por sedición y homicidio estaba en la cárcel, y cuando hubo azotado a Jesús, la palabra usada aquí es derivada del latín flagellum, que significa flagelar. El flagelo era de cuerpo grueso, cargado con plomo. No era, digamos, un látigo ordinario, sino una serie de correas de cuero cargadas con plomo y armadas con huesos afilados y púas, de modo que cada golpe cortaba profundamente la carne. El culpable era despojado de sus ropas y era amarrado o bien a una estaca o bien a un muro, a un pilar, y así sufría su espalda desnuda, sufría este castigo inhumano.
Dice el Señor: en Isaías, capítulo 50, versículo 6, dice: di mi espalda. Perdón. A los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban el cabello. No escondí mi rostro de la vergüenza y de los escupitajos. La ley judía limitaba su pena a 40 azotes, ¿no? Reducidos a la práctica eran 40 menos 1. Esto lo vemos en 2 de Corintios 11, 24 y también en Deuteronomio 25, 3. Pero la práctica romana no conocía más límite que la crueldad del verdugo y la resistencia física del que lo sufre. Así que Cristo estaba tomando el castigo de nuestro pecado sobre sí mismo. Isaías dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz, cayó sobre Él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que Cristo sufrió la miseria, la maldad de la cruz para poder comprar para nosotros la vida eterna, el gozo y la gloria. Con esto acabo. En su segundo discurso, Pedro, a la ciudad de Jerusalén, en el pórtico que llamaban de Salomón, Pedro se dirige al pueblo y me parece apropiado acabar con este texto que resume muy bien el plan de Dios de salvación para llevarnos a dar, como digo, la vida eterna, el gozo y la gloria venidera, y relata los hechos ocurridos. Dice Hechos, capítulo 3, versículo 12 al 26, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Se refiere a la curación de un cojo que se ponía a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa. Ya conocéis la historia. Pedro dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús dice: levántate y anda. Dice: ¿y por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe, que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿El qué? La crucifixión de Cristo. Como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había sido anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí.
a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta sea desterrada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Que el Señor os bendiga.